Dios le bendiga. Que la paz de Jesucristo repose en todos los corazones donde llega esta enseñanza. Estoy en esta vez aquí una vez más para subir un video. El propósito es de que las gentes, principalmente los amigos católicos, conozcan una verdad que los líderes religiosos, los principales líderes religiosos, no han enseñado la verdad. Ellos leen la Biblia, pero la tuercen, no la enseñan conforme está escrito. Y en esta vez yo traigo un tema. El tema es sobre quién está edificada la iglesia. ¿Sobre Pedro o sobre Cristo? Y por medio de la palabra vamos a comprobar bíblicamente sobre quién está edificada la iglesia de Jesucristo. Yo tengo que hacerles saber que la iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un edificio. La iglesia es todo aquel que se ha arrepentido, ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia. La iglesia es todo aquel que es lavado con la sangre de Jesucristo. Como está escrito en Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Perdón. Está escrito en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra sobre quién está edificada la iglesia, ¿no? Vamos a ver Mateo capítulo 16. Los líderes religiosos pues enseñan del 17 al 18. Pero yo le voy a leer desde el verso 13 en adelante. Y vamos a comprobar una declaración de Pedro principalmente, ¿no? Dice así. Mateo 16, versículo 13 en adelante dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o algunos de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Aquí estamos donde está el error en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. El Señor Jesucristo se acercó a ellos y le hizo la pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces ellos le dijeron: uno dice el Juan el Bautista, otro Elías, otros el profeta Jeremías. Y ahí de esa pregunta Jesucristo se dirigió específicamente a ellos y le dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Entonces Pedro ahí sale de en medio y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al declarar esta palabra, Pedro, Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Jesucristo
estaba hablando sobre la declaración de Pedro. Pedro le estaba diciendo que él era el Cristo. Entonces Cristo le dio a conocer que él era la roca. Si usted investiga un diccionario, usted va a encontrar que piedra significa piedra pequeña. Pedro, piedra pequeña. Pero aquí estaba diciendo una declaración, era sobre él mismo. No es que le estaba diciendo Jesucristo, tú eres Pedro y tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vamos a comprobar en el Antiguo Testamento que ya estaba profetizado por el profeta Jeremías, estaba profetizado por el rey David, ya estaba profetizado. En el libro de los Salmos encontramos la piedra angular, encontramos la roca ya en el Antiguo Testamento. Y por eso yo le quiero dar 3 citas bíblicas del Antiguo Testamento y se las vamos a leer para que usted compruebe, mi amigo, que como le estoy hablando, así es. Yo le voy a leer los versículos bíblicos para que usted compruebe, usted lea, mi amigo, y usted conozca que Pedro no es la roca, sino Jesucristo. Imagínese cómo Pedro puede ser la roca si él es un hombre. No es como dicen los líderes religiosos, y yo le digo porque así dicen ellos, porque yo tengo este libro católico, que hay 10 doctrinas de los católicos, ¿no? Pero déjeme decirle, mi amigo, que aunque ellos aparentan predicar el evangelio, ellos no están predicando el evangelio. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, dijo el Señor así: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ahí dijo una palabra tan importante: arrepentíos y creer en el evangelio. Note la expresión de Jesús: arrepentíos y creer en el evangelio. Jesús estaba dando una palabra tan importante ahí. La primera estaba diciendo que el reino de los cielos se había acercado entre vosotros, dando a entender que él estaba ahí presente, el Dios. El verbo se había hecho carne y estaba presente entre ellos. Y muy importante lo que él hizo conocer, que el reino de los cielos estaba entre nosotros. Pero, y viene la segunda declaración de Jesús que le dice: arrepentíos y creer en el evangelio. Porque una de las cosas que Jesús predicó siempre, Jesús predicó el arrepentimiento. Mi amigo, la Iglesia Católica o los líderes religiosos del Vaticano no le han enseñado a usted el arrepentimiento. Porque si le predicara el evangelio, entonces usted cambiara. Y si ellos predicaran el evangelio desde el tiempo que ellos dicen que tienen como 2000 años, 2000 años, ellos dicen que ya tienen cerca de 2000 años predicando, pero ciertamente 2000 años engañando a la gente y mandándolas al infierno. Porque la gente muere, ¿cómo van muriendo mucha gente? Yo viviendo que la gente va muriendo en delito y pecado. Borrachos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, ladrones. Pero aquel que se arrepiente, Cristo lo limpia con su sangre, lo hace una nueva criatura. Y el hombre deja de emborracharse, deja de pegarle a su esposa, deja de ir a la discoteca, abandona el mundo para seguir a un Cristo vivo, a un Dios verdadero. Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó al tercer día. Y el mensaje que Jesucristo dejó fue el arrepentimiento. Es tan importante que el hombre tiene que arrepentirse para cambiar de vida. Los líderes religiosos hacen críticas diciendo que nosotros los evangélicos tenemos la costumbre de decir: recibe a Jesucristo como tu Salvador y ya está. Nosotros no decimos así, nosotros predicamos el arrepentimiento. Nosotros les enseñamos que deben de arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal, porque así está escrito. Juan 1:12 dice: mas a los que le recibieron
y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hombre no puede ser hijo de Dios porque se bautizó, ya es hecho hijo de Dios. Porque la Biblia no dice que el bautismo lo salva. La Biblia enseña que el hombre tiene que confesar su pecado. La Biblia enseña que el hombre tiene que primeramente creer por medio de la predicación del Evangelio. Y cuando el hombre cree, viene la segunda, que el hombre se arrepiente. Y cuando el hombre se arrepiente, le abre su corazón a Jesucristo. Ahí es cuando dice, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Cuando el hombre confiesa su pecado, entonces dice Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando el hombre se arrepiente, los pecados le son borrados del hombre. No importa cuánto pecado tenga usted. Puede ser un ladrón, hechicero, un asesino que le pega a su esposa, maltrata a sus hijos, maltrata a su mujer. Tal vez usted puede ser un hombre violento. No importa, todo eso usted puede tener porque eso está en el corazón. La Biblia enseña que en el corazón está la maldad de los hombres. Pero Jesucristo vino por los pecadores. Él no vino, dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, le dijo a los fariseos que Él no había venido por los sanos. Porque los sanos no necesitaban de médicos, sino los enfermos son los que necesitaban de médicos. El médico es Jesús. Jesús es el que cura al enfermo. Enfermo del alma, del pecado. Pero usted, mi amigo, venga a Cristo y usted va a entender fácilmente la palabra de Dios. Usted no la puede entender humanamente, por eso es que algunos contienden con el Evangelio. Déjeme decirle que los líderes religiosos le enseñan a usted, pero le tuercen la escritura. Le leen un versículo, dos versículos y el resto no le leen. Porque no le conviene a ellos que usted sepa la verdad. El diablo lo que quiere es echar las almas al infierno, no salvarlas. Déjeme decirle aquí dos cosas. El diablo, su plan es destruir al hombre, pero el plan de Dios es salvar al hombre. Por eso el Padre envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces yo le voy a mostrar ahora, mi amigo, mi amiga que me escucha, por medio de su palabra, que Jesucristo es la roca y estaba ya anunciado desde el Antiguo Testamento. El libro de Isaías fue escrito más o menos 750 años antes de que Cristo viniera. El mismo Cristo anunció la palabra por medio del profeta Isaías. Sea bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Vamos a ver Isaías 28, 16. Dice así: por tanto Jehová el Señor dice así: y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. De aquí en este versículo está hablando de la piedra probada, fundamento estable. Y el que creyere, no se apresure. Si usted lo ve en el Romanos capítulo 9, versículo 33, dice que el que creyere no será avergonzado. Romanos 9, 33. El que creyera, y mismo dice la misma palabra, la está aquí anunciando el libro romano. Habla de la piedra que es puesta en Sión. Y el que creyere no será avergonzado. Esto lo vemos aquí, claramente. Aquí está ya la profecía de Isaías de Jesucristo que vendría. Por tanto, dice, vuelvo a leerlo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Sea bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Vamos a ver otra cita bíblica aquí mismo, en Isaías capítulo 8, versos 14 y 15.
Tenemos aquí también, dice así. Entonces, él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, por red al morador de Jerusalén. En este primer versículo, le voy a leer nuevamente el versículo 14. Entonces él será por santuario. ¿Quién es por santuario? Jesucristo. Será por santuario, pero a las dos casas de Israel. Porque el Señor cuando vino para Israel. Vino a su pueblo para salvar a Israel. Claro, mas su pueblo lo rechazó. Por eso que dice aquí, ¿no? Dice aquí, dice por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si usted lo ve en Juan capítulo 1, versículo 11, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ya estaba profetizado por el profeta Isaías que el pueblo de Israel iba a tropezar porque no lo iban a recibir. Lo negaron. Por eso el libro de Isaías, capítulo 53, usted se va a dar cuenta en el versículo 3, 4, 5 y 6, dice que fue menospreciado. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque no lo aceptaron, lo despreciaron, lo desecharon. No recibieron al Salvador. Lo tenían presente y no le creyeron. Y los líderes religiosos de aquel entonces, los fariseos, los doctores de la ley, según ellos, entre comillas, que conocían las escrituras, ellos no le recibieron. Ellos esperaban al Mesías, pero cuando el Mesías vino, no lo aceptaron. ¿Qué le parece, mi amigo? No lo aceptaron, lo rechazaron. Por eso la Biblia dice aquí por tropezadero. Cayeron porque no lo recibieron. El versículo 15 dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Muchos tropezarán. Y vea, esta palabra está cumplida. Se cumplió. ¿Quién fue que crucificó a Jesucristo? Fueron los sacerdotes, con los gentiles, con el pueblo romano también. Ahí estuvo mezclado el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los sacerdotes, los escribas, ancianos de Israel. Todos ellos estuvieron ahí juntos, con los gentiles, los soldados romanos. Crucificaron al Señor Jesucristo. Lo aborrecieron. No aceptaron la palabra de Jesús. Los sacerdotes y ancianos, que ellos conocían las escrituras. Por eso es que el Señor le dio en el libro de Juan, capítulo 8, en el verso 43 en adelante, el verso 39. Si usted puede verlo del 36 al 39 y 40, versículo 40, dice ahí, le voy a decir el 39. Vosotros que escudriñáis las escrituras y que a vosotros les parece que en ella tiene la vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ustedes escudriñan las escrituras. A ustedes les parece que en ella tiene la vida eterna. El versículo 40 le dice, sin embargo no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. Esa palabra se la dijo el Señor Jesucristo a Israel. Mi amigo, es lo mismo que hoy está pasando. Los líderes religiosos aparentemente predican un Dios, pero ¿sabe qué? Están predicando un Cristo muerto. No están predicando el Evangelio, porque si predicaran el Evangelio, yo no tuviera necesidad de decir nada de aquello. ¿Sabe por qué tengo que decir esto ahorita? Porque están engañando y mandando al pueblo al infierno. No le están predicando el arrepentimiento porque ni ellos mismos se han arrepentido. Ni ellos mismos son salvos. A ellos no les interesa salvar, pues si ni ellos mismos son salvos.
son guiados por el mismo Satanás. Por eso mienten, por eso tuercen las escrituras. Pero mi amigo, el hombre verdadero de Dios va a decir la verdad. Jesucristo dijo, y todo aquel que es de Dios, oye mi palabra. Y todo aquel que es de la verdad me sigue. En la oración que el Señor Jesucristo hizo al Padre, en el libro de Juan capítulo 17, dice, 17 dijo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. A la palabra de Dios hay que predicarla tal como está escrita, ni quitarle ni aumentarle. Si usted, mi amigo, que ama a Dios y que usted es serio, usted va a predicar la verdad. No la va a retener. Porque si usted predica la verdad, buen siervo de Jesucristo es usted. Pero si usted engaña a la gente, si usted miente y manipula a la gente, usted no es siervo de Jesucristo. Pablo dijo, trato de agradar a los hombres o a Cristo. Porque si todavía se agrado a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículos 6, 7 y 8 dice, estoy maravillado que tan pronto haya otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay quienes perturban el evangelio. Quienes perturban con su mentira. No que hay otro evangelio, sino que hay quienes perturban. Quieren pervertir el evangelio. Y eso se ha cumplido. Eso es lo que estamos viendo cada día. Que hay mucha gente que se ha levantado que a predicar, pero a perturbar el evangelio, a engañar, a manipular. Para los que predican mentiras, yo les animo y les aconsejo que se arrepientan. Porque un día van a dar cuenta a Dios. Es mejor, mi amigo, que estás a tiempo. Ya no sigas engañando. Ya no sigas manipulando. Tal vez tú quieres agradar a los hombres. Y lo que te han enseñado, te exigen hacer lo que tú lo sigas haciendo. Pero reconoce a Jesucristo como tu Señor. Reconoce que Dios tiene el poder. Hay un solo nombre que usted tiene que predicar, solamente Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 24, verso 47 dice, y dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Que se predicara en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento para que recibieran el perdón de pecado. Está escrito Lucas 24, verso 47. Que se predicara en su nombre para el arrepentimiento de los pecados. Por ignorancia, tal vez algunos creen a lo que le dicen su líder religioso. ¿Y sabe qué? Usted queriendo defender a su líder. Muchas veces los veo a ustedes. Yo les he visto muchos que insultan al siervo de Dios, que con verdad y corazón sincero predican el evangelio. Pero hay muchos amigos que insultan. ¿Sabe por qué, mi amigo, usted insulta? Porque no está Cristo en su corazón. Pero el día que usted le abra su corazón a Jesucristo, usted va a cambiar. Y usted va a pedir perdón. Y usted se va a gozar. Y va a darle gracias a Dios por haberlo rescatado del pecado, de la mentira. Usted va a estar agradecido. Yo se lo aseguro. A mí no me pasó eso. Pero sí les quiero decir que yo también anduve en el pecado. Yo anduve conforme mi corazón me guiaba. Era un borracho. Yo mentía, preparaba la mentira, planeaba la mentira. Pero Cristo me rescató. Él me perdonó y su sangre me limpió. Él me justificó, como dice en Romanos 5:1. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Seguimos aquí. Hemos visto aquí en Isaías 8, versículos 14 y 15,
Y aquí está hablando de Jesucristo, miren. Le voy a volver a leer. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel. Por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí estaba hablando la profecía de Isaías, que el pueblo de Israel iba a caer, no le iba a recibir. De hecho que esta palabra, esta profecía se cumplió, no le recibieron, lo rechazaron. Por eso dice el versículo 15, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y eso fue una gran verdad. Y cuando crucificaron a Jesucristo, Poncio Pilato hizo una pregunta. ¿A quién quiere que os suelte? Porque estaba en día de fiesta, y en el día de la fiesta tenían la costumbre de soltar a un preso. Entonces Poncio Pilato dijo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús? Ellos dijeron, no, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, que es el rey? Crucifíquenlo. Al que hacía el bien, lo crucificaron. Y el pueblo mismo pidió que lo crucificaran. Pero al malo, lo que hacía lo malo, a ese le dieron la libertad. Claro, nosotros podemos ver ahora que esa libertad física que se hizo en aquel día es la libertad que todos recibimos. Porque en vez de que él estuviera preso, a Jesucristo lo crucificaron y él salió libre. Él salió libre de la cárcel física. Pero todos aquellos que están presos en el pecado son libres por Cristo Jesús. Yo fui libertado, yo no estuve en una cárcel encerrado, pero fui libertado del pecado. Ahora soy libre. Por eso dice Juan capítulo 8, verso 32. Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Sea bendito el Señor. Vamos a ver, vamos a seguir viendo acerca de que Jesucristo es la piedra, es la roca. Vamos a ver Hechos capítulo 4, verso 11 y el 12. Veamos que el versículo 11 dice claramente, este Jesús es la piedra. Y eso lo está diciendo el mismo apóstol Pedro, a quien le dicen que fue el primer papa. Pedro nunca fue papa. Pedro fue un apóstol. Pedro fue escogido para ser un pastor, para guiar al pueblo. Para eso fue escogido. Nunca le dieron el nombre de papa. Solo que la gente religiosa, las gentes, fue que se inventaron ese nombre de papa. Pero Pedro nunca fue el primer papa. Podemos llamarle que el primer papa fue Constantino, pero no Pedro. No es como dicen que siguen el orden de Pedro fue el primer papa y sigue el orden de todos los papas. Hasta ahorita van 266 papas. Pero si ponemos a Pedro, entonces son 267 papas. Pero no hay 267, hay 266 hasta el papa que está ahorita. Francisco. Sea bendito el Señor para siempre. Pedro no fue nunca papa. Ahora sí, entonces para que Pedro hubiera sido papa, entonces Pedro tenía que haber sido soltero. Porque según acá ellos, los religiosos, tienen que ser solos, solteros, no tienen que ser casados. Pedro era casado. Por ahí oí un líder religioso decir que Pedro no tenía mujer, que tenía suegra, pero que Pedro era viudo. Pero la Biblia no dice en ninguna parte que Pedro era viudo. Dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero en el libro de Corintios, capítulo 9, versículo 5, dice ahí que Pablo fue el que dio esta declaración. Cuando dijo Pablo, acá sí no tengo derecho por traer una hermana como esposa. Así como los hermanos del Señor Jesús, como los apóstoles y como Cefa. Pablo especificó claramente, habló
como los hermanos del Señor, como los apóstoles y como Cefas. Pablo estaba diciendo que Pedro tenía esposa, que los hermanos del Señor tenían esposa, que los apóstoles tenían esposa. El único que sí no tuvo esposa era viudo, fue Pablo, Saulo de Tarso. Pero todos los demás discípulos, ellos tuvieron esposa. Pablo habló esta palabra en 1 Corintios 9:5. Acá sí no tengo derecho a traer a una hermana como esposa, como mujer, así como los hermanos del Señor, así como los apóstoles y como Cefas también. Ahí está la declaración. Pedro tenía esposa. Además, también en la Biblia no encontramos que es prohibido que un hombre para servirle a Dios tenga que ser soltero. No dice la Biblia, al contrario. La Biblia enseña en el libro de Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer para que se multipliquen, se fructifiquen. Los sacerdotes levíticos, todos tenían esposa. Todos tenían esposa. No es que los sacerdotes para servir en el altar ellos eran solteros. Aarón fue el primer sacerdote, hermano de Moisés. Y de ahí vinieron los hijos de Aarón y de ahí vinieron toda la descendencia. Eran sacerdotes porque ellos, la tribu Leví, eran llamados para el sacerdocio. Por eso a la tribu de Leví, a ellos no le dieron herencia, no le dieron en tierras. Porque ellos fueron específicamente escogidos para el sacerdocio, para ministrar en la presencia del Señor. Así que Pedro no puede haber sido papa. Ahora Pedro está hablando aquí una declaración tremenda en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a ver, Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra reprobada. ¿Qué quiere decir? Este Jesús es la piedra reprobada por aquellos que no lo recibieron. O sea, el pueblo lo reprobó. Pero estamos viendo en el libro de Isaías que era la piedra probada, aprobada. Pero acá estamos viendo reprobada por su pueblo. El pueblo de Israel, por quien él vino, lo rechazaron. Sea bendito el nombre del Señor. Dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Por los edificadores, el pueblo de Israel edificaba y esperaba al Mesías. Y estaban preparados, esperando al Mesías, y cuando el Mesías vino, no lo recibieron. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. El versículo, qué bueno hablar esto. El versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Si se da cuenta, mi amigo, a usted le han enseñado que María es mediadora, que María es la inmaculada, que María es la intercesora. No, mi amigo. En ninguna parte de la Biblia encontramos que María es mediadora ni intercesora. Aquí encontramos en la palabra de Dios, encontramos que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y encontramos en Hechos capítulo, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 34, encontramos que Jesús es el intercesor, es mediador e intercesor. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si se da cuenta, mi amigo, Jesús es el único. Como la Biblia aquí lo aclara, que no hay salvación en ningún otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en quien usted y yo nos podamos salvar. Solo Jesucristo, solo Jesucristo. Que le quede claro a usted, mi amigo, solo Cristo salva. Solo Cristo perdona pecado. Jesucristo no necesita
intermediarios, porque Él es todopoderoso. Él no necesita ayuda de nadie. Él no necesita ayuda de otra persona que Él mismo. Dios creó a los hombres, como dice la Escritura. ¿Cómo Dios va a necesitar ayuda de otro? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es único. Y toda la gloria y la honra es para Él. No va usted a honrar a un hombre como que si el hombre puede ayudar. ¿Sabe que mi amigo antes la Biblia dice? Mire, yo le enseño esto a mi amigo y con urgencia se lo digo. Venga a Cristo para que sus ojos sean abiertos. Mientras usted no se arrepiente, usted no va a poder ver. Usted necesita arrepentirse para poder entender la Escritura. ¿Sabe que el que viene a Cristo va a dejar la borrachera? Va a dejar las malas palabras. Va a dejar el maltrato, los gritos. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Verdaderamente Cristo cambia. Y las malas palabras, todo lo malo se va. Porque Jesucristo nos limpia de adentro hacia afuera. Por eso tú, mi amigo, tienes que rendirte a Jesucristo. Para que Él cambie tu vida. Cambie tu modo de pensar. No te rebeles contra Cristo, sino humíllate ante el Señor para que Él pueda hacer todo lo que Él lo puede hacer. Sea bendito el nombre del Señor. Mire, si nosotros invocamos a las criaturas, si vamos a pedirle a María, Dios no se agrada. Antes, mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso, le vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 1, verso 25, mire lo que dice. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que ha hecho el hombre, cambiar la verdad de Dios. Honrándole y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Cuando los religiosos dicen que sobre Cristo está edificada la iglesia, están realzando a Pedro y al Señor Jesucristo lo están quitando, lo están poniendo a un lado. Cuando Jesús es el autor y consumador de la fe, Jesús es el Salvador, Jesús es la roca eterna. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo pasó por el mar rojo. Y dice que de día iba columna de nube para que el pueblo tuviera sombra. Y de noche, como hacía frío, iba columna de fuego. Y dice que esa columna de nube y ese fuego que iba de noche, de día columna de nube, de noche columna de fuego, esa era la roca. Y esa roca era Cristo. Así está escrito. 1 Corintios 10:4. En la roca que lo seguía era Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Veamos aquí, ya vamos a terminar. Efesios capítulo. Estamos en el libro de Efesios. Vamos a ver aquí el libro de Efesios capítulos 1, verso 22, dice así. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí enseña que Jesús puso todas las cosas bajo la planta de sus pies. Y dice que se lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Sí se da cuenta, mi amigo? Podemos ver claramente que la iglesia no está fundada en 4 paredes, ni a qué iglesia debemos pertenecer. Eso es una mentira. Porque la Biblia no nos enseña a qué iglesia debemos pertenecer. La Biblia nos enseña en que usted y yo debemos creer en Jesucristo. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Y vosotros también, dice,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí se da cuenta que cuando usted ha creído en el evangelio, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Porque ¿dónde viene a operar? El Espíritu Santo viene a operar en el corazón de los hombres, aquellos que creyeron en él. Para que podamos comprobar por la Escritura que la iglesia no son 4 paredes, sino Jesucristo mismo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso es que él dice que dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo vamos a comprobar aquí mismo, ¿no? No como dicen acá, dan una enseñanza que dice que dejó a los sacerdotes para enseñar. Los sacerdotes serán levíticos. Porque la Biblia enseña que el único sacerdote es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Él es sacerdote para siempre. Y luego la Biblia dice que si el pueblo obedece a la palabra de Dios, guarda sus mandamientos, sus estatutos, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está escrito. Estoy citando 2 citas bíblicas, el libro del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero cuando está hablando reyes, vosotros sois un reino sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No está diciendo que somos sacerdotes para ministrar o para perdonar pecado. No, somos gente santa, un reino sacerdote. Podemos ser intercesores, orar por los demás, orar unos por los otros, que eso está escrito. Entonces, el único sacerdote espiritual es Jesucristo. No existe el grupo de sacerdotes que se llaman sacerdotes, ellos están puestos por ellos mismos. Dios no lo ha puesto en la Biblia, ellos no contan en la Biblia. Porque aquí en la Biblia encontramos 2 sacerdotes. El sacerdocio levítico, y luego fue cambiado, el sacerdocio levítico fue abolido, como lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, que fue ya abolido, fue ya cambiado. Dice que el que es dado por viejo está próximo a desaparecer. Eso dice Hebreos capítulo 8, versículo 13. Ahí está escrito. Porque se estableció, se echó a perder el primero, el sacerdocio levítico, para poner uno nuevo, cambiado. Porque el sacerdocio levítico no podía continuar. Por cuanto ellos no podían permanecer. Ya por su muerte no podían continuar. Por eso vino uno que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Sea bendito el nombre de nuestro Señor. Él es la roca. Él es el sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él es la roca eterna, en quien la iglesia está edificada. Por eso es que cuando usted recibe a Jesucristo, la Biblia enseña que habiendo creído en el evangelio, vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya vamos a terminar. Sea bendito el nombre del Señor. Lo que está escrito, ¿no? Le voy a repetir. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, mire, le voy a leer, nomás le estoy leyendo. Para que ya no seamos niños flotante, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Solo le estoy leyendo, para que usted se dé cuenta. ¿Qué es lo que ha constituido el Señor Jesucristo? Apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Eso constituyó el Señor Jesucristo, los 5 ministerios. Y estos 5 ministerios, versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. El cuerpo de Cristo, para que usted se dé cuenta, fue edificado para edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a terminar leyéndolo nuevamente. Aquí dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, a la iglesia le dio. ¿Quién es la iglesia? Termino diciéndole, todo aquel que ha recibido a Jesucristo es la iglesia del Señor. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Le voy a leer Efesios capítulo 5, versos 29 y 30. Mire lo que dice aquí, tremendo, dice aquí. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a la iglesia. Le voy a repetir 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Mire lo que dice aquí, versículo 30. ¿Qué somos la iglesia? Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Tremenda esta palabra. Así que la iglesia no pertenece a 4 paredes. La iglesia no pertenece al Vaticano. La iglesia pertenece a Jesucristo. Somos su cuerpo, somos su carne, tal como lo dice así. Cuando Cristo venga, dice la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, dice así, que dice, y vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Él vino a tomar a su propio cuerpo. Como lo dice aquí, no le voy a volver a decir aquí. Dice aquí, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Mi amigo, tal vez tú que veas este video, Jesucristo te ama. Él quiere perdonarte. Él quiere que tú le abres el corazón. Por eso está escrito, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tú puedes decirle al Señor, perdona mi pecado. Yo me arrepiento. Y límpiame con tu sangre que derramaste todos mis pecados. Y te abro la puerta de mi corazón y yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú pases lista yo pueda decirte, Señor, heme aquí. Mis amigos, tú al ver este video y oír esto último, tú puedes hacer esta oración. Tú y Dios, arrepentirte de todo corazón. Y Él te va a guiar por el buen camino. Sea bendito el nombre del Señor. Hasta aquí termino. Dios me lo guarde, Dios los bendiga grandemente. Que la bendición y la paz de Jesucristo sea en todos los corazones. Amén.